Ya está, jefa, me va a apoyar Julie. Dale, Ahorita se comenzamos. conecta. Ya le envié el link, ya se va a conectar. Claro. Maestra Domi, un minuto, ahorita ya la vamos a presentar. Jefa Domi. Creo que se fue otra vez. Armando, le compartí Sí, a dígame. Julie, le compartí a Julie el link para que entre aquí con nosotros a la sesión, pero me dice que no puede entrar. ¿Por qué no puede entrar? ¿Qué le hice No o qué? sé, ya le dije que le dé clic al cuadrito azul, así como yo le hice, a ver si puede. Se desconectó la jefa Domi, ¿verdad? No, aún sigue con el Sí. nombre de Yolanda, creo. ¿Ah, es ella? Sí, al parecer sí. Jefa Domi, ¿pero no nos escucha? Creo que sí nos escucha, pero no sé qué onda. Es que le dije que la íbamos a presentar. El link, o sea, en cuanto se activa en todo, ¿verdad? Sí, ya cuando se activa todo. Ya cuando le pongo live, ya se activa todo. Ahorita ya Ok. están en vivo. De hecho, me comenta que en Facebook se está escuchando lo que decimos. Dios mío. Sí, justamente por eso les dije que cuando esperara hasta que entrara ella. ¿No la puede presentar alguien más? Para que podamos verla. No, cierre este. Ya está ahí la Flora Dominga. Ya voy, ya voy. Buenas noches. Buenas noches. Mil disculpas. Buenas noches. Un minuto, maestra, ya la estamos presentando. Sí, mil disculpas. ¿Ya está, ya estará por ahí, Julie? Sí, ya las puse. Listo, Armando. Ya estoy aquí. Listo, pues ya entró Víctor. Bueno, pues ya. Ya puedo empezar.
En un momento, maestra. ¿La Ok. podemos presentar ya? ¿La va a presentar Víctor? Víctor, Hola, buenas noches a todos. Yo no tengo el programa y esta vez yo no lo hice. No sé si lo hicieron las demás compañeras. ¿No tienes el programa, Almita? iniciamos, Armando. Ustedes me dicen. Chicos, Oye, Armando, bueno, ya me mandaron el programa, pero ¿cómo lo voy a ir? ¿Lo leo todo o cómo nos vamos a ir dividiendo el programa? Tiene el nombre de Del Juan tema. Antonio, lo que te tocaría decir a ti, por favor, Víctor. Ok, está bien. Ya podemos iniciar entonces. Víctor. Sí, ¿me escuchan? Yo sí te escucho. iniciamos, por favor. Ok, iniciamos. ¿Ya puedo empezar? No, un segundito. ¿Empezamos? Sí, gracias. Víctor? Buenas noches a todos. Sean bienvenidos. Antes de iniciar, se darán unas indicaciones. Favor de permanecer con el micrófono y con las cámaras apagadas durante toda la conferencia. Si existen preguntas hacia la ponente, favor de escribirlas en el chat o por el contrario, al final de la sesión, levantar la mano electrónica para realizarlas. Al final de la conferencia se les colocará un link de registro para que se puedan registrar. A favor de anotar su nombre y su correo de manera adecuada, ya que no serán correcciones. Asimismo, les hacemos mención que únicamente estará abierto el link 10 minutos al terminar la conferencia. Aquellas personas que se registren en destiempo ya no se les otorgará constancia. Muy buenas noches. La red del sector salud por Puebla ofrece a ustedes la más cordial bienvenida a esta conferencia, Cuidados Críticos a Paciente COVID. La red del sector salud por Puebla es una asociación que se formó con la finalidad de empoderar, liderar y educar al pregrado y profesional de enfermería de tal manera que pueda enfrentar los retos del mundo actual. A continuación recibimos a la licenciada en enfermería, Laura Noemí Brasil Rodríguez del Castillo, líder de la red del sector salud por Puebla, quien nos dará las palabras de bienvenida. Muy buenas noches a todos. Como siempre, es un placer estar trabajando para nuestro gremio. Bienvenida, maestra Domi. Es un placer tenerla como ponente. Es muy importante dejar muy en claro que el tema de hoy es relevante no tan solo en la salud, sino en toda la historia de lo que es la atención a pacientes críticos. Sabemos que la terapia intensiva, también llamada como atención crítica, es la atención médica para personas que tienen lesiones o enfermedades que pueden ser mortales. Suele proveerse en una unidad de cuidados intensivos, un equipo de proveedores de atención médica especialmente capacitados que brinda cuidados intensivos. ¿Quién necesita la terapia intensiva? Pues aquellos pacientes que tienen quemaduras severas, ataques cardíacos, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, personas recuperándose de ciertas cirugías mayores, insuficiencias respiratorias, sepsis, hemorragias severas, infecciones graves, lesiones graves, shock, accidentes cerebrovasculares,
etcétera. Sin embargo, en este momento tenemos la prioridad de atención a con ella y que no logramos pues abatir. Es pues el tema que nos ocupa ahora, el paciente con COVID. Y bueno, pues maestra, sin más, quisiéramos escuchar su presentación, su ponencia. A mí me causa mucha necesidad que todos los compañeros, todos los colegas, pues tengan a bien saber ciertas situaciones que debemos tener, que no todos somos especialistas en la terapia intensiva, pero que desafortunadamente tuvimos que reconvertir los hospitales para atender este problema. ¿Sí, Almita? ¿Qué más sigue? Bueno, es momento de comenzar con la conferencia, pero yo me permito presentar a la maestra Dominga, no sin antes leer parte de su experiencia profesional. La enfermera Dominga Bautista Rosales es enfermera especialista en cuidados intensivos, cuenta con un diplomado en gerontología, un diplomado para la formación de coordinaciones de donación de órganos, un diplomado en proceso enfermero y además cuenta con experiencia docente en escuelas como la Cruz Roja Mexicana Delegación Puebla, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y también ha sido docente en la Escuela Nacional de Enfermería e Investigación del ISSSTE. Como experiencia profesional cuenta como enfermera especialista en el Hospital Regional del ISSSTE y enfermera de servicios de la terapia intensiva. Asimismo, también ha sido responsable del área crítica en el proceso de procuración y trasplante del Hospital Regional del ISSSTE. Sin más preámbulos, cedemos la palabra a la maestra Dominga Bautista. Ya, ¿verdad? Bueno, buenas noches y muchas gracias. Y disculpen la tardanza. ¿Dónde veo mi presentación? Aquí. Bueno, desafortunadamente nos tocó esta pandemia que yo creo que nadie se la imaginaba que íbamos a tenerlas y nadie estábamos preparados para tener este proceso en el paciente críticos y que a fin de cuentas pues tenemos que atenderlos, que es nuestra importancia, ¿sí? El COVID es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que ha sido descubierta más reciente. Las alteraciones que provocan este virus era desconocida antes y que estallaron los brotes en Han, China, en diciembre del 19. Si vemos nuestras estadísticas, ya en esta semana ya cumplimos un año en México y que desgraciadamente se han ido incrementando la mortalidad y pues se pensaba que eran de 60, 70 años y ahora estamos viendo que son pacientes jóvenes que desafortunadamente se confían, no se cuidan y que llegan a los hospitales en muy malas condiciones. El SARS es un síndrome respiratorio agudo severo por el coronavirus, ¿sí? Vemos nuestros síntomas que tenemos unos días después de la infección, tenemos fiebre, fatiga, tos, falta de aliento, dificultad respiratoria, dolor de muscular. A veces hay pacientes que nada más presentan 1 o 2 síntomas y pues ahí ya tenemos los síntomas de alarma. Y pues a veces, desafortunadamente, hasta tenemos familiares o conocidos que llegan a tener esta sintomatología y pues decirles que deben de acudir luego al médico o a los hospitales si tienen una derechohabiente, porque si no al rato, cuando llegan más tarde, desafortunadamente, pues van a tener mal pronóstico. Tenemos que el día 30 de enero del presente año, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, declara una emergencia de salud de importancia internacional, ¿sí? Por el brote del 2019, por el COVID. El 28 de febrero del 2020 se confirma el primer caso en México de un paciente masculino de 35 años en la Ciudad de México que contaba como antecedentes de haber viajado
a Italia. De ahí, pues empezamos con la pandemia en nuestro México y que tal vez nunca pensaron que en cierto momento estuviéramos hasta en focos rojos en ciertos estados. Puebla es uno de ellos que estuvo en focos rojos y que muchos de ustedes bien lo saben. El 19 de marzo se confirma el primer caso del primer paciente, que si no mal recuerdo fue un paciente trabajador de la Volkswagen que también había venido del extranjero, ¿sí? ¿Cómo se transmite? El coronavirus humano se transmite de una persona infectada a otra a través de las gotitas que expulsa el enfermo al toser y al estornudar. Por eso tenemos nuestras normas como debemos de tener y tener nuestros cubrebocas, ¿sí? Porque en fin de cuentas podemos ser hasta portadores nosotros, más el personal de salud, que en cierto momento estamos en las áreas COVID. Afortunadamente a muchos personal que está en la área COVID de las terapias intensivas, son pocas que se han contagiado. Bueno, ahora sí, en mi servicio. Al toser, a estrechar la mano de persona enferma. El no lavarse las manos cuenta mucho, por eso es muy importante estar trayendo nuestros geles. Un objetivo de las superficies contaminadas con el virus y luego llevarse a las manos sucias a la boca. Al tocar la mesa de ciertas partes de nuestra casa, no hacer el aseo, si estamos trabajando en áreas hospitalarias, estar limpiando, sanitizando para evitar el contagio y nos podamos contagiar cada uno de nosotros o podemos contagiar a nuestros compañeros. Algo muy importante, aquí yo estoy enfocando el paciente que ingresa desde la terapia del servicio de urgencias, porque es ahí donde se detecta el paciente y que a veces cuando no los pasan a las terapias intensivas, pues no los pasan con ciertas cosas que te lo vamos a ir viendo más adelantito. Las enfermeras son fundamentales para aplicar los cuidados al paciente hospitalizado con COVID, prevenir y detectar complicaciones de forma precoz y colaborar con el equipo clínico para valorar la respuesta del paciente al tratamiento frente al coronavirus. Por eso se han dividido las urgencias en áreas COVID y en áreas no COVID. Pero a veces escuchamos que oyemos el voceo, ¿sí? Que el paciente en área no COVID sube paciente al área COVID. Y pues a veces decimos, pues ahí están contaminando en las áreas de los servicios. Por eso es muy importante saber detectar a los pacientes que ingresan al servicio de urgencia. Pueden presentar cuadros leves, moderados o graves, incluyendo neumonía, síndrome de estrés respiratorio agudo, sepsis y choques séptico. La identificación temprana de aquellos casos con manifestaciones graves permiten la realización de tratamientos de apoyo, optimizar de manera inmediata de un ingreso seguro y rápido a la unidad de cuidados intensivos. Ahora sí, si damos una pronta atención a nuestros pacientes, el paciente que pasa a la unidad de terapia intensiva, pues ya va con ciertas intervenciones propias que el personal de enfermería de urgencias ya le va a dar tratamiento junto con el médico. El ingreso del paciente al servicio de urgencias, las medidas y acciones, y hay que tomar en cuenta garantizar una atención de calidad humanitaria. ¿Por qué humanitaria? Porque desgraciadamente nos enfrentamos a que muchos piensan que yo sé que nos ponemos un equipo de protección personal, pero aún así como que no queremos tocar a este tipo de pacientes. Desafortunadamente sabemos que perdemos un poquito el tacto, ¿sí? Y pues no debemos de olvidar que es un ser humano, que es lo más importante, y con ética, una responsabilidad en todos los campos de acciones, así como en cada paciente. Es importante aplicar la protección y protocolos
de las medidas de bioseguridad a través de los equipos de protección personal. Cada instituto tiene diferentes su equipo. Y pues sí vimos fue la lucha que veíamos en las noticias de muchos hospitales que no les daban sus equipos, mucho personal de salud que fallecía. ¿Por qué? Porque no contaban con estos equipos. Afortunadamente yo creo que se ha ido logrando poco a poco y pues luchando en que no nos falten estos para proteger como el área de enfermería que está más al contacto, aunque nos vamos turnando en los turnos, ¿sí? El equipo de protección personal que lleva el gorro desechable, los gogles, ¿sí? Unos gogles que tenemos que poner jaboncito o gel para que no se opañen, más cuando las personas que usan lentes, mascarillas de esta eficiencia o quirúrgica, ¿sí? Normalmente tenemos nuestros respiradores, ¿sí? Las caretas, que a fin de cuentas todo eso nos conlleva a que no podemos visualizar bien, sudamos, sentimos la carga de tener todo ese equipo, las batas desechables, que son de algodón, los pares de nitrilo, más los guantes de látex. Ahora sí tenemos 2, 3 pares de guantes y que perdimos el tacto hasta para tomar gasometrías, ¿sí? Hacer ciertos procedimientos. Y un par de botas desechables, despachadores de alcohol gel, que eso es muy importante, ¿sí? En los despachadores de alcohol gel, que en cada procedimiento que hagamos con nuestros pacientes, aunque tengamos nuestros guantes de nitrilo, ¿sí? Si bañamos a nuestro paciente, vamos a ocupar guantes desechables, nos los vamos a quitar nuestros guantes desechables, lavarnos, si es preferente, lavarnos con agua y jabón. Y si no, con alcohol gel, debemos de tener en cada cubículo nuestro alcohol gel para que en cierto momento podamos evitar también infecciones hacia ellos. Bote de basura del equipo de RPPB, normalmente nos los proporcionan el personal de limpieza, ¿sí? Que es también muy importante protegerlos a ellos, ya que ellos también han sido capacitados estar en las áreas COVID. Los tánicos para depositar la ropa, ¿sí? Que sea transparente, porque así es como se lleva, bueno, en nuestros hospitales así es como se lleva. Cada hospital llevará ciertos protocolos. Y las cintas adhesivas, ¿para qué? Para poner todo este equipo de protección, ¿sí? Que va a entrar al área COVID. Aquí vemos a las compañeras, ¿sí? Y pues veamos que en cada hospital así van a entrar cada una de ellas. Como decimos, pues a veces ni nos distinguen los propios pacientes, ¿verdad? Algo que yo veía en las noticias de la Ciudad de México, que les iban a poner o nos iban a mandar gafetes para que se los pusieran cada una de ellas, pero creo que nunca han llegado. Esperemos que lleguen después de la pandemia. La higiene de manos es muy importante, con agua y jabón, o cuando esté visible, sucias o contaminadas o manchadas con sangre u otros fluidos, con más razón nos los debemos de lavar con agua y jabón. En caso de que hagamos algunos procedimientos, podemos utilizar el alcohol gel, que eso es muy importante, ¿sí? Saber utilizarlo. El tiempo que nos debe de proporcionar el lavado de manos con el gel son 30 segundos, ¿sí? Y el lavado de manos, ¿cuál va a ser? De 40 a 60 segundos. Entonces debemos de llevar bien nuestras normas para evitar las infecciones también hacia el paciente. Los traslados. Cuando tenemos un paciente que se va a trasladar a la terapia intensiva, que ya ha sido valorado por nuestros médicos intensivistas, ¿qué va a hacer? Tener ya un catéter central. Ahora sí, nosotras como enfermeras, disponer y tener todas las cosas necesarias para que el médico de urgencias ya nos ponga los catéteres, ponernos otras sondas, como sondas Foley, sondas nasogástricas, ¿sí? Para que sea lo más rápido posible el trasladar a nuestros pacientes. Porque ¿qué pasa si cuando pasamos al paciente de urgencias a la terapia?
es más traslado. Si tenemos la urgencia de aplicar ciertos medicamentos y llevamos con venas periféricas, pues ahí va a ser el problema, ¿sí? Porque tal vez lo llevamos con sedación. Si el paciente es hipotensor, vamos a poner norepinefrina. Y unas venas periféricas no solucionan nada, al contrario, nos van a dar problemas y eso lo tenemos que tener mucho en cuenta nosotras como enfermeras, ¿sí? Eso sí, hay que recalcar mucho. A veces sabemos que hay médicos que como que no nos aceptan la opinión, pero sí debemos de hacer esa sugerencia para que el paciente no vaya a tener más problemas en que se pueda complicar, ¿sí? Porque a veces pues llega de urgencias a la terapia y pues yo sé que terapia intensiva cuenta con todo, pero hay que tratar de tener todas las cosas que tal vez van a seguir sus pasos, tal vez algunas infusiones que puedan cambiar, ya que los médicos, las infusiones de sedación, de relajación, son diferentes preparaciones a las de urgencias, a la terapia intensiva y que nosotros tenemos que preparar nuevamente. Aquí es el traslado del paciente de urgencias a la terapia. El personal de terapia intensiva, cuando les avisan, nos avisan, los médicos tenemos que preparar los monitores, el ventilador. En cada cama se cuenta con estetos, nuestros resucitadores manuales, la central de monitoreo. Ahora sí, aquí se tienen 2 cámaras, ¿sí? Hacia las pantallas, porque afuera los médicos ven y visualizan los signos de cada paciente que tenemos, ¿sí? Para que sea, ahora sí, ellos tienen sus imágenes hasta sus propios celulares. Y también muy importante, los relojes, para que ver a qué hora llega, ¿sí? Y si hubiera un evento, pues vamos a tomar ahí en cuenta, ¿sí? El ingreso al paciente de urgencias a la terapia, o si no, tal vez el servicio de medicina interna, 6º piso, que es donde están captados los pacientes del área COVID, ¿sí? Importante tener y saber tener nuestro carro rojo bien equipado, ¿sí? Conocerlo bien, ¿sí? Porque a veces, desafortunadamente, llega el paciente, se complica o se estubó o tenemos que aplicar algún medicamento y pues no, a veces ni uno mismo lo conoce. Eso es muy importante, que todo el personal de todas las áreas COVID, de acuerdo a sus protocolos que tienen, deben de conocer sus carros rojos y tenerlos bien equipados, ¿sí? A veces tienen medicamentos que no son factibles hacia las áreas. Algunos tenemos afortunadamente gasometrías. ¿Por qué? Porque en el trayecto de urgencias a la terapia intensiva hacen acidosis respiratoria. Y pues ahora sí, a veces el médico, como importante, es la acidosis respiratoria. De acuerdo a eso, el médico nos dirá qué vamos a hacer, ¿sí? Algo que también se maneja, hay pacientes que tienen las cánulas nasales de alto flujo, que aquí es muy importante y tal vez les hago hincapié porque desafortunadamente ha habido compañeros que han tenido esto y que dicen ellos mismos y lo manifiestan, que es sentir que no pueden respirar. ¿Por qué? Porque el oxígeno, como dice el propio nombre, es de alto flujo. Aquí es muy importante estar muy apegado con el paciente, hacerse la preparación psicológica y decirle, tienes que aguantar para evitar cierto momento la intubación, porque algunos pasan y tienen una vigilancia con un flujo, una oxigenación de acuerdo a sus necesidades y sabemos que se lo quieren quitar, ¿sí? Se lo quieren quitar porque no aguantan ese flujo, esa cánula nasal, que son como unas puntas nasales, pero que está conectado a un ventilador, ¿sí? Que se recomienda cuando no mejora la saturación con oxígeno convencional y no cumple con los criterios para la intubación.
un equipo para brindar un sistema de oxigenación de alto flujo, o es posible utilizar un ventilador mecánico convencional que tenga este software, ¿sí? Ahora sí, no todos los ventiladores cuentan para utilizar este tipo de cánulas, ¿sí? Nosotros tenemos el ventilador Drager, que es el que se ocupa para las cánulas nasales. El material de alto flujo, que son tipo de bigoteras, y un equipo de aspiración por y el caso de que pues, desgraciadamente pueda terminar en una intubación. Aquí tenemos nuestro material de intubación. Ven que les decía, tenemos nuestro carro de reanimación, tener nuestras cosas preparadas, nuestro laringo, saber que este laringo, que es muy importante, funcione, encienda, y que nuestras hojas de laringo, de acuerdo a la estatura, al peso del paciente, vamos a utilizar. A veces en los hombres utilizamos de la hoja 3 o 4, ¿sí? Porque son más grandes, las cánulas orotraqueales, la cánula de Guedel, para que se le facilite al médico para poder la intubación, ya que el paciente se le ponen medicamentos y a veces muerde la cánula. Nuestra jeringa para inflar nuestro globo. Algunos médicos ocupan el estilete, ¿sí? O como normalmente la conocemos, nuestra guía de intubación, la cual la introducimos a la cánula orotraqueal. Nuestros tetos, los resucitadores, nuestros sujetadores, de acuerdo al protocolo de cada hospital. Lo ideal sería que tuviéramos este tipo de cánulas, ¿sí? Son cánulas orotraqueales subglóticas, ¿sí? Que esto nos va a ayudar para evitar las infecciones asociadas a la ventilación mecánica. Aquí va inflado nuestro globo y de este lado van conectadas a succión continua, suave, para que pueda estar aspirando las secreciones subglóticas. Y eso nos ayudaría bastante. A veces hay algunos hospitales que sí lo cuentan, algunos no. Va a depender de cada protocolo, o a veces si no las puedan proporcionar nuestras autoridades, ¿sí? Aquí tenemos nuevamente nuestros resucitadores, nuestras cánulas, y aquí tenemos al paciente que tenemos, afortunadamente ya hay instituciones que cuentan con sus laringoscopios, que facilita hacia el médico a la intubación lo más rápido, ya que los fluidos, eso es lo que en cierto momento puede contagiar a cada uno de nuestros médicos de nuestras áreas. ¿Qué intervenciones va a hacer la enfermera cuando el paciente ingresa al servicio de terapia intensiva? Está limitada al riesgo a las neumonías asociadas a los accesos vasculares, ¿sí? Cierto momento, a veces el paciente llega, va con el parchecito casi descubierto por la prisa, no se fijan, entonces tenemos que evitar y efectuar nuevamente una curación, no un cambio de apósito, es curación, porque a veces muchas dicen, vamos a hacer el cambio, no, es curación para evitar las infecciones, ¿sí? La aspiración de secreciones de las vías respiratorias, a veces al ingreso llega y cuando llega, pues nos reportan que el paciente no tenía secreciones, pero el movimiento, pues en fin de cuentas, se movilizan sus secreciones y eso normalmente siempre lo utilizamos con circuito cerrado de aspiración. Se va a valorar que se permite realizar el procedimiento únicamente cuando sea necesario. Es muy importante que a veces hacemos mucho hincapié en el lavado bronquial. Si vemos que el paciente no tiene secreciones, no efectúo lavado bronquial. ¿Por qué? Porque si yo pongo solución, al poco rato es como si fuera una licuadora, licúo las flemas o secreciones más adentro y voy a estar teniendo ahí las secreciones. Ser asistido por personal de enfermería para realizar los cuidados orales de 2 a 3 veces al día. Esto sí les hago hincapié. El lavado bucal, ¿sí? Cepillado,
el cepillado bucal con enjuague bucal al final con clorexidina. Antes se utilizaba de 2 a 3 veces. Nosotros en la unidad veíamos que si se hacía 3 veces al día con clorexidina, el paciente, su cavidad bucal se laceraba. Entonces se hace nada más 2 veces al día y el otro cepillado nada más normal, sin hacerle con clorexidina. Eso es muy importante que se debe de hacer, ¿sí? Proteger el catete durante el baño para prevención de infecciones. Ahora sí, nuevamente vuelvo. Y las infecciones asociadas al catéter vesical. Cuando bañemos a nuestros pacientes, hacer un buen lavado, ya sea mujer como hombre. ¿Por qué? Porque a veces tiene ahí ciertas secreciones y tenemos que hacer un lavado, checar que no tenga globo vesical, ¿sí? Porque a veces decimos al médico, es que no ha orinado, pero no checamos que la sonda tal vez esté doblada, ¿sí? Tenga alguna fibrina, por ahí tenemos que hacer un lavado vesical, o cuando hice un cultivo, tal vez me extraje la solución con que insuflé nuestro catéter vesical. Por eso es muy importante tener mucho cuidado. Dentro de las otras intervenciones, al llegar al paciente se conecta al ventilador, se monitoriza, es lo importante, sí, porque a veces muchas compañeras se preocupan en mantener al paciente, acomódale la cama, esto no. Conectarlo, lo importante, al ventilador, monitorizarlo, tomar signos vitales, ¿sí? Colocarle el saturador, es lo muy importante para ver en qué condiciones llega. Que aún así, el saturador, y si vemos nuestro paciente que está mormorio, puedo pensar que el paciente está bajo de saturación y pues tal vez le vamos a dar al ventilador al 100% para que mejore. Y pues normalmente en este tipo de pacientes los médicos siempre están al ingreso de este tipo de pacientes. Regular las infusiones, ¿sí? Si no mal les decía yo, a veces la infusión, el médico de urgencias tienen ciertos protocolos y los médicos de las terapias tienen diferentes y a veces hay que cambiar esas infusiones, como el Propofol, el Midazolam, la Desme, ¿sí? A veces las manejan distintas los médicos o nada más entra con Propofol porque tal vez en el servicio otro no les llegaba el Midazolam, entonces de inmediato hay que prepararlo porque si no, pobre paciente, pues está luchando y pues no va a mejorar. Toma de gasometrías al ingreso del paciente, a veces no es necesario que nuestros médicos nos digan, tómele gasometría, siempre al ingreso del paciente a las terapias, tenemos que tomar nuestras gasometrías arteriales. Acomodar al paciente ya sea en posición semifolle o posición prona. En la posición semifolle la vamos a poner de 45 a 35 grados, ¿sí? No horizontal, porque imagínense, el paciente siente que se ahoga y tenemos que ponerlo. Y en posición prona, lo más cómodo, ponerles nuestras almohadas, así como los bebés recién nacidos, hacia abajo, y tratar de ponerlo en buenas condiciones, que esté cómodo. Porque pues hay mucha gente que sí duerme boca abajo, pero vemos mucha gente que no, ¿sí? Y que a veces hacemos, agarramos nuestra almohadita, la abrazamos, doblamos la piernita, pero al paciente le tenemos que poner sus almohadas, ¿sí? Tal vez ponerle una almohadita en nuestra carita para proteger las partes, los pies, porque desgraciadamente se laceran, la cara se dematiza, los fluidos de las secreciones constantemente, con más se va a estar saliendo secreciones, ¿sí? Entonces, aquí es muy importante colocar en muy buenas condiciones a nuestros pacientes. De acuerdo a los protocolos de cada área hospitalaria de las terapias intensivas, el paciente cuando ingresa a las terapias, así si ingresan a tarde o noche, pero si en las mañanas se toman cultivos de secreciones, ¿sí? Ya sea urocultivo, central y periférico, se toman cultivos de secreciones y urocultivo. Cuando se toma cultivo de secreciones, aún teniendo
circuito de aspiración que ahí haya tenido, se tiene que pedir otro circuito nuevo para que en cierto momento nos den las secreciones ideales hacia de los pacientes y que no estén contaminadas. En caso de que no tenga muchas secreciones, porque a veces dicen, es que no tiene secreciones, ponerle solución fisiológica, esperar 3 respiraciones, introducir nuestro catéter y con lo poquito que me da, yo sé que ahí nos va a dar nuestras secreciones hacia nuestras trampas. Y saberlas membretar. Los frascos de hemocultivo tienen un código de barra, esas deben de estar libres, de otro lado debemos de poner nuestro nombre, del nombre de nuestro paciente, ¿sí? En la cédula, si es de, bueno, me refiero de nuestra institución, y cada institución va a tener diferente, y pues en nuestro hospital contamos con este protocolo, que todo paciente que ingresa al siguiente día se toman cultivos. La administración de medicamentos son los 5 principios correctos de administración de medicamentos. Sabemos que con el equipo de protección personal, pues no visualizamos bien, pero tenemos que tomar bien nuestro frasquito, ver qué estoy preparando, qué le voy a poner a cada paciente. O las infusiones, si realmente corroborar la preparación de esas infusiones, midazolam, propofol, desme, rocuronio, de acuerdo a la indicación que el médico indique. Y ver si preguntar al médico, si no el paciente haya dicho al familiar que es alérgico a algo, porque si tal vez en las indicaciones nos marca que es alérgico a la metoclopramida, pues ya vamos a verle y recordarle al médico, ¿sabe qué, doc? El paciente es alérgico y le puso metoclopramida, entonces él valora que otro medicamento puede aplicárselo. Observar si existe posibles alérgicas, ya les decía yo, a los ciertos medicamentos, que a veces cuando el paciente ingresa a urgencias, a veces llegan conscientes y manifiestan que son alérgicos. En caso de que no, pues ya el familiar, el médico interrogará al familiar para preguntar si es alérgico a algo, ¿sí? Aquí tenemos nuestros pacientes en posición prona, que debemos de mantenerlos, como dicen, cómodamente. Quisiéramos manejarlos como los chiquitines que se la viven. Aquí les ponemos su donita para proteger la carita. ¿Por qué? Porque se dermatizan, se laceran la cara. Es una parte que en ciertos momentos termina con laceraciones. Y que tal vez deberíamos de poner nuestros parches, ¿sí? De Doder para evitar estas laceraciones hacia los pacientes, porque hay pacientes que tardan 24 o unos hasta 72 horas. Entonces, sí irlos cambiando, aunque esté en posición prona, darles, y aquí en esta posición nos ayuda bastante la fisioterapia pulmonar. En algunas áreas tenemos percutores eléctricos y darle una fisioterapia pulmonar, el cual el paciente va a ayudar a que se mejore y ahora sí pueda a mejorar la vía respiratoria. Normalmente en este tipo de pacientes, el médico indica placas cada 2 días, cada 3er día, de acuerdo a la evolución del paciente, ¿sí? Si ven que en 24 horas el paciente lo escuchan, observan que mejora la saturación, tal vez indican placas, gasométricamente va mejorando, ¿sí? Pero cuenta mucho que nosotros como enfermeras demos esa fisioterapia pulmonar. A veces se nos olvida hacer esa terapia, ¿sí? Y que aquí veamos en los pequeños qué pasa. En el área de pediatría que utilizan los cepillitos eléctricos para darle esas pequeñas vibraciones, ¿sí? Aquí podemos utilizar las mascarillas. Algunos hospitales cuentan con percutores eléctricos. En caso de no tener, pueden utilizar sus mascarillas de los zambús y si no nuestras manos. Sabemos que en forma huecada, darle la fisioterapia de abajo hacia arriba, ¿sí? Y darle una buena fisioterapia encima de los camisones. No dársela directamente a la piel, porque los podemos lastimar.
y a la vez utilizar las cremas, las lociones para lubricar, para que no se le reseque y cuidar toda la piel de nuestros pacientes. El registro clínico de enfermería no invasivo, ¿sí? Tenemos nuestro ECG, nuestra saturación, nuestras respiraciones y nuestras presiones. Algunos monitores tenemos pantografía que se conectan hacia el lateral de nuestros monitores y se conectan al tubo endotraqueal y nos va a dar la coronografía. Activamos ese método y vamos a activarlos hacia nuestros monitores, ¿sí? Para que el médico vaya viendo el CO2 del paciente. Es importante tener y saber manejar esas herramientas. No es necesario que el médico diga, ponle la cartografía, y ya lleva un día y al siguiente día, pues apenas las compañeras se lo van a poner. Yo creo que desde su ingreso ya debemos de tener que poner las cartografías si es que contamos con ese tipo de equipo. Si tenemos portátiles, pero que lo tengamos en nuestro servicio, pues también eso es muy importante, ¿sí? Algo que aquí ya tenemos, nuestras altas de paciente COVID deben de contar con protocolos ya establecidos de los criterios, de acuerdo a los criterios, ¿sí? En nuestro hospital se cuenta que las altas del paciente COVID se va directamente a su casa, siempre y cuando no se vaya con traqueostomía, ¿sí? Entonces, aquí con el servicio de medicina interna, le avisan a los médicos de medicina interna, es como si el paciente subiera al servicio de medicina interna, hacen su alta y hacen la solicitud de oxígeno, ¿sí? Eso va a ser de acuerdo a cada protocolo de cada hospital, ¿sí? Y pues se ha visto favorecido al paciente derechohabiente del área del ISSSTE, que teniendo ya el oxígeno, ya el familiar dice, ya llegó el oxígeno a casa y ya en medicina interna le va a dar su egreso hospitalario, sus recetas y con quién va a acudir para darle seguimiento a su tratamiento, ¿sí? Y se le dan todas las medidas a los familiares como al paciente de higiene personal, que va a continuar aislado, ¿sí? Sus residuos, su ventilación que debe de tener adecuada en su habitación y su oxigenación. Hay algunos pacientes que les ha ido estupendamente bien, ¿sí? Entonces aquí es muy importante la educación que tenemos que dar. Y pues darle su aportación de la documentación, que eso es muy importante. Las interconsultas, las recetas, para que puedan surtirlas y de seguir con su tratamiento en sus casas. Algo que lamentablemente tenemos los traslados salmotorios, ¿sí? Que oímos los códigos que tienen que bajar el servicio de patología y que es lo más triste, ¿verdad? Bajar de inmediatamente a la persona que haya fallecido a la morgue, de inmediato. Aquí es pedir cuando haya fallecido, pedir la bolsa negra, ¿sí? Desconectarlo de todo y no quitarle nada, ya que sabemos que son fluidos y nos podemos contaminar. Nada más ponerle su identificación personal en el pecho y en la bolsa, para cuando lo baje nuestros camilleros al área de patología. El cadáver debe de estar introducido en la bolsa de traslado, ¿sí? Biodegradable, de acuerdo a cada institución, ¿sí? Y con las reglas sanitarias. Normalmente allá en el hospital baja y va el personal de limpieza sanitizando todo el trayecto hasta llegar al servicio de patología. Nuevamente, al subir la camilla al camillero, sanitiza la camilla y el personal de limpieza lava y le da proceso a esa camilla. Entonces, eso es muy importante, que ya que sabemos que es un proceso que se puede uno contagiar, que aún así, en el área de terapia todo el personal está
protegido con su equipo de protección personal. Tal vez me fui muy rápido. Dentro de las conclusiones, es un reto que las direcciones de enfermería en una pandemia como la actual es la puesta en marcha de los mecanismos que garantice la presencia óptima de los profesionales por el número de pacientes. A veces muchas decimos, ¿por qué se turna el personal de enfermería? Entran 4 horas, después entran 4 horas. ¿Por qué? Porque es muy estresante entrar con todo ese equipo, ¿sí? Y que si van entrando por procesos, se les más facilite el, el manejo hacia los pacientes. Entonces es muy importante que los directivos que están dentro de nuestras áreas hospitalarias como jefas, ¿sí? Coordinadoras, llevemos estos protocolos por el bien de cada una de nuestro personal de salud, que somos todas las enfermeras que están en contacto con este tipo de pacientes. Porque algo que dicen los médicos, nosotros entramos, vemos a nuestros pacientes, damos indicaciones, pero las que se quedan, ¿quiénes son? El personal de enfermería, ¿sí? El personal de enfermería carga la mayor parte de responsabilidad de cada uno de estos pacientes. Entonces, es muy importante que se elaboren estos protocolos y procedimientos propios para evitar precisamente el cansancio, ¿sí? Porque es cansancio y que a veces estrés del personal de salud. ¿Por qué? Porque ellas son las que están más tiempo posible en las unidades. Y pues esto va a ayudar que las enfermeras elaboren su propio protocolo. Y pues va a ser de acuerdo a las áreas hospitalarias de nuestros hospitales, porque tenemos la Secretaría de Salud, Seguro Social, el ISSSTE, bueno, en el estado de Puebla, y el ISSSTE, ¿sí? Pero también tenemos áreas foráneas que de acuerdo a sus necesidades, pues tal vez puedan implementar para facilitar y evitar esas infecciones, porque a veces tenemos la lucha y lucha de nuestro material de protección que a veces no nos los dan completo, ¿sí? Entonces eso es muy importante, que nuestro personal directivos nos puedan proporcionar nuestras cosas para proteger hacia el personal de salud que está dentro de estos pacientes. Y pues veamos aquí, este es el personal de salud de nuestra terapia, nuestros doctores, nuestras enfermeras sonrientes, ¿sí? Y pues aquí las vemos ya con nuestros equipos de protección, ¿sí? Pero siempre con enjundia de querer trabajar, salidos cansados, sedientos, porque salen con mucha sed, tenerlos, como dicen, a veces hay que apapacharlos. El área de enfermería, porque baña, voltea, ¿sí? Se enoja, porque tal vez el camillero no supo movilizar al paciente, ¿sí? El médico, hay muchos médicos de ellos que nuestros respetos nos ayudan a movilizar a cada uno de ellos, de los pacientes. Entonces es muy importante darles mucho auge a cada uno y pues desgraciadamente nunca pensamos que nos iba a dar este tipo de pandemias, porque yo no les digo cuánto tiempo, pero a mi tiempo que tengo en el hospital, pues ahora sí, nunca había yo viví la influencia, pero esta pandemia, pues dicen, nos ha dado a todos en todos los hospitales, ¿sí? A nivel nacional y como en el estado de Puebla. En el estado de Puebla ya llevamos 76 infecciosos con defunciones con 10,392, ¿sí? Y pues veamos que apenas en esta semana cumplimos un año en que empezó en el estado de Puebla. Muchas gracias por la invitación y disculpen por la espera. Cierro la presentación.
Rosales. Es momento de iniciar las preguntas y respuestas. Para ello, me permito hacer la invitación para quienes se participan, por favor de escribirlas en el chat. Me parece que hay preguntas, entonces vamos a comenzar. Es aquí. Sí, nos están preguntando qué proceso les dan a los cadáveres en su hospital. Normalmente la persona que haya fallecido se desconecta el ventilador, se van con todo, catéter, sondas nasogástricas, todo. Se protegen y ya se pone la identificación, los datos del derechohabiente, se mete a la bolsa que se va al camillero, va por la bolsa, se mete a la bolsa negra y se baja al servicio de patología y con su identificación en la bolsa, encima de la bolsa. Pero no se le quita nada, porque son fluidos y aunque tenemos nuestro equipo de protección, nos podemos contagiar. Entonces, nada más se desconecta del ventilador, se va con la cánula, el catéter se protege, la sonda nasogástrica como la sonda Foley, se va con todo y todo, para evitar cierto momento la contaminación hacia nosotros. ¿Sí? Gracias. Otra pregunta que está en el chat es, ¿cuál es el seguimiento que se les da a los pacientes en casa? En casa, pues nuevamente se les vuelve a decir, llevarse un cierto proceso que en cierto momento todavía va a estar, no cierto, tal vez ya cumplió su proceso de incubación, ya está dado de alta, pero sí proteger a su familia, ¿sí? Porque a veces tenemos adultos mayores que los podemos contagiar, aunque en cierto momento ya el virus ya no lo tiene, pero pues hay que evitar por cualquier cosa, porque a veces tenemos abuelitos que son hipertensos, son diabéticos, entonces, y dar su seguimiento a sus medicamentos. Y que poco a poco va a empezar ya a hacer hasta ejercicio porque se atrofian los músculos, ¿sí? Les cuesta mucho el poder caminar el paciente. Ha habido pacientes que se les pide interconsultas a fisiatría. Afortunadamente sí sube el servicio de fisiatría y le da seguimiento, le da seguimiento a la terapia. Ahí sí ya no se van con las interconsultas para que sigan la fisiatría en el propio hospital. De ahí no nos hemos enterados más que de una sola paciente derechohabiente que sí le dieron seguimiento y que estaba yendo a fisiatría. De los demás sí no sabemos porque sí, durante mucho tiempo que están en la terapia, los médicos piden interconsulta a fisiatría y pues se les dice a los familiares los ejercicios que se les debe de dar. Nos comenta Pili Guevara que en el hospital donde ella labora las hacen retirar todo lo que sus pacientes tienen y además les dan cuidado post-mortem y el taponeo. ¿Los mortajan? Pues no Sí, debería de ser. No, pues no debería de ser porque imagínense, desinflan el globo de la cánula, sacas la cánula. Si salen secreciones, ¿sí? Es un fluido, ¿sí? La sonda nasogástrica es un fluido. Entonces, para evitar cierto momento nuestra contaminación hacia nosotras y protegernos, así se van y no ha habido problemas. ¿Sí? Yo creo que eso lo tenían que platicar con sus jefes o con el personal médico de decirles, pues yo creo que los vamos a bajar así, con respeto, eso sí, pero no quitarles nada, porque son fluidos. Gracias, maestra, por su respuesta. Hay una pregunta muy importante e interesante en el chat. Menciona que ustedes qué actividad hacen cuando un paciente no se quiere intubar, o bueno, cuando no acepta la intubación.
Normalmente el paciente que no quiere intubación está en el piso o está en urgencias. Mandan interconsulta, van a presentarlos, ya sea el escrito de urgencias o el escrito ya sea por vía telefónica, le dicen a los médicos de la terapia, tengo un paciente, le dice cómo está, en qué condiciones está, que la prueba salió positiva, sí, pero que no se quiere intubar. Entonces los médicos no aceptan ese tipo de pacientes, ¿sí? ¿Por qué? Porque qué se le va a ofrecer? Nada, porque lo único que va a hacer es que va a llegar al servicio y pues va a fallecer, ¿sí? Entonces aquí es muy importante, y apenas sucedió la otra semana de un paciente que de un día dijeron que lo iban a bajar, pero que el paciente no aceptaba la intubación, ¿sí? Llegamos el día martes y pues ya empezó que el paciente tenía insuficiencia renal porque tenía 7 de creatinina. Y pues los médicos decían, lo principal es que se debe de hemodializar. Pero ya estaba entubado, entonces se fue deteriorando muy rápidamente, desgraciadamente. Y a veces son pacientes jóvenes, ¿sí? Entonces, normalmente el paciente que no requiere, que no acepta la intubación, no baja. Tal vez pasan pacientes que tienen cánulas de alto flujo y que sí cooperan a mantener esa cánula, ¿sí? Tenemos otra pregunta aquí. Si a un paciente que le dio COVID y está en rehabilitación oxígeno PRN, ¿se puede vacunar? No, todavía no. Gracias, maestra. Hay otra pregunta que dice, ¿está bien que den de alta a un paciente COVID a otro servicio por ser ya negativo? Bueno, no sería Pues no, negativo, sería... Bueno, ujú. sino ya está recuperado de la terapia intensiva, ¿no? Puedo pensar. Porque a poner nosotros manejamos ya los protocolos del paciente que ya está recuperado, ya habla, ya más tiene el oxígeno con el Puritan o con puntas nasales, ya come su dieta, ¿sí? Ya los médicos le mandan a decir al servicio de medicina interna, tengo un paciente que ya se puede dar de alta, ahora sí, por el servicio de terapia lo egresa, ahora sí, por el sistema, se lo manda al servicio de medicina interna. Medicina interna lo egresa y hace la solicitud de oxígeno, porque estaban viendo que si los pacientes se iban a piso, a veces por tanto paciente, se deteriora el paciente, ¿sí? Entonces, no es pues es mejor la atención y el paciente se siente más en casa, ¿sí? Se siente más contento, llegar a casa y está con su oxígeno y pues hemos visto que es una mejora importante. Por eso, afortunadamente, pues ya el familiar manifiesta, pues es que ya llegó el oxígeno y ahora sí ya se puede ir, sea la hora que sea, pues ya los pacientes, las ambulancias se los llevan a su domicilio, porque ya saben que las ambulancias tenemos oxígeno, llegan a su domicilio y tienen su oxígeno en casa, ¿sí? Tenemos otra pregunta aquí. En un paciente grave por COVID, ¿en qué etapa de la enfermedad es ideal iniciar la terapia pulmonar? Yo creo que luego, ¿sí? La fisioterapia pulmonar debe de empezarse de inmediato. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar bastante hacia los pacientes, a la mejora, su recuperación. Veamos esos pulmones que están mal y que aún así, ya saliendo de su proceso, quedan dañados los pacientes, ¿sí? Se ha visto y apenas vi una compañera que le dio COVID, afortunadamente fue mandada a su casa, pero como dicen, te cansas, se te olvidan las cosas, te agitas bastante, aún vayas caminando, ¿sí? Entonces quedan con mucho daño pulmonar. Entonces, aquí es importante que el personal de enfermería demos esa buena fisioterapia
con nuestros instrumentos que tengamos en nuestros hospitales, de acuerdo a nuestras áreas, ¿sí? Hay otra maestra que dice, ¿qué procedimiento de aspiración en paciente en posición prona? ¿Qué procedimientos? Igual con el circuito cerrado de aspiraciones, tratarlo de movilizarlo de un ladito, que se nos facilite poder la aspiración. Les puedo decir, a veces ingresan pacientes que ya lo colocan desde la tarde o noche en posición prona y se van a tomar cultivos. Nos tenemos que dar mañas para hacer esa aspiración y están conectados a un circuito de aspiración cerrada. Entonces debemos de darnos como dicen, la mañita de poder hacer la aspiración, ¿sí? Y ya con la sonda Nelaton hacer nuestro lavado bucal y estarle aspirando por la vía de la boca para hacerle un aseo, un buen aseo bucal, ¿sí? Tenemos otra pregunta. Cuando a un paciente ya le dio COVID, ¿cuánto tiempo después es recomendable que se le aplique la vacuna? Normalmente debe de pasar más de 14 días, si no mal recuerdo, ¿sí? Y pues eso, si lo vemos, los vacunadores normalmente es la pregunta que ellos nos dicen. ¿Te dio COVID? Y si te dio COVID, ¿hace qué tiempo te lo dio? ¿Sí? Y pues, si no mal recuerdo, son después de 14 días y siempre y cuando ya haya salido con la prueba negativa. Hay otra pregunta, maestra, dice, ¿qué tan recomendable es un doble flujo de mascarilla y puntas nasales o si es favorable la colocación de las dos? ¿De alto flujo? Bueno, está un poco mal formulada la pregunta, pero dice que sí es recomendable usar un doble flujo de mascarillas, más aparte puntas nasales, para, Yo creo que supongo, estará hablando la cánula nasal de alto flujo, ¿sí? Y la cánula de alto flujo es como si fueran unas puntas nasales, que va conectada al ventilador y que nos va a dar altos flujos y que el paciente pues a veces no lo tolera. Entonces aquí es muy importante que nosotros, porque no puede tener dos accesorios a la vez, la cánula nasal de alto flujo más puntas nasales. Si sabemos que las puntas nasales y la cánula nasal de alto flujo son puntas, como si fueran puntas nasales, pero su orificio es mayor, ¿sí? Desafortunadamente creo que no puse la imagen del de alto flujo, pero sí es una cánula mayor, ¿sí? Y no podían entrar. No porque pongamos doble, vamos a incrementar nuestro FiO2. Si cierto momento el ventilador es donde nos vamos a poner el FiO2 del ventilador hacia el paciente para mejorar su saturación, ¿sí? Gracias, maestra. Bueno, pues aún hay preguntas, pero se las mandamos y si nos hace usted de favor responderlas, para obviamente publicarlas en el Face de la red. Bueno, y es así como damos por terminada la capacitación Cuidados Críticos a Pacientes COVID, agradeciendo la presencia de todos y cada uno de ustedes, en especial a la maestra Dominga Bautista Rosales, a quien le haremos llegar una constancia de participación por excelente ponencia. Ok, muchas gracias y disculpen que haya entrado tarde. ¿Ya? ¿Ya? Les pedimos de favor que abran el link que fue enviado al chat para el registro y se pueda hacer la expedición de sus constancias. Buenas noches. Muchas gracias a todos.